Bueno, creo que las dos rutas que se construyeron, como las mesas de co-creación y los diálogos por la transparencia, como una propuesta incluso del Ejecutivo de hacer una consulta, de abrirse al diálogo para armonizar ahora nuestros marcos jurídicos que garanticen el derecho de acceso a la información y protección de datos personales, entraron en la misma ruta de un compromiso previo ciudadano que se dio en la Feria Internacional del Libro, ya en el cierre en el pabellón de la transparencia, en donde ciudadanas y ciudadanos planteamos la necesidad de proponer de manera colaborativa, junto con los actores con los que se iba a construir este nuevo marco jurídico e institucional, con base en la reforma constitucional, que hasta en diciembre era lo único que se conocía, la reforma constitucional, que ya modificaba nuestro modelo de garantía de acceso a la información. Y luego, pues, hicimos sinergia, los ciudadanos con instituciones, en este caso con la Contraloría y con la Secretaría de Planeación, con una participación particular que sirvió de engranaje. Creo que aquí es algo clave, que sirvió de engranaje para que lo que en otros procesos, los ciudadanos por un lado y las autoridades por otro. Quien sirvió de engranaje para hacer sinergia fue el Sistema Estatal Anticorrupción, a través del Comité de Participación Social y la Secretaría Ejecutiva. Creo que eso ayudó mucho. Y aquí también quisiera destacar la voluntad y la indicación expresa del rector de la UNIVA, el padre Francisco Ramírez Yáñez, que desde que se firmó el compromiso, pues planteó: le entramos y las puertas están abiertas para que apoyar en todo lo que se necesite para construir sociedad y gobierno, ciudadanos en lo particular, grupos especializados también en la materia. ¿Qué ha sucedido? Esto arranca prácticamente en enero, principios de febrero, si mal no recuerdo, en la Biblioteca Pública de la Iberoamericana. Coincide ahí cuando estaba ya prácticamente saliendo la Ley General. Mi percepción, lo que veo, como pues sí, fue madurando en los distintos foros, incluso en los que yo no asistí, pero que como hubo registro y se transmitían, y hay registro público a través de plataformas digitales, lo que fui viendo es, primero, una altísima participación en foros regionales y en los que se han hecho en distintos lugares, en universidades, particularmente, y en la Auditoría Superior, ¿no? Y en ese proceso de madurez, más que de madurez, es de asimilar e ir asumiendo, ya no en un sentido de lamento. Creo que la primera etapa fue una especie de lamento, ¿no? Pasamos del lamento, del duelo, a ¿y qué vamos a hacer? Pero fue muy rápido. Creo que el lamento fue en diciembre y algo de enero, pero a partir de febrero ya con las mesas dieron un impulso de decir, bueno, ok, ya, lo pasado, no es que no me interese, pero es pasado, y hay que ver hacia adelante bajo dos principios que creo que jugaron mucho. Uno, no perder lo avanzado en Jalisco y dar pasos hacia adelante. No es lo mismo el marco jurídico ni el modelo institucional de hace 20 años, cuando se crean estos órganos, o sea, en el particular de Jalisco, el ITEI, hace 25 años, más bien 20 años, fue en el 2005 con la segunda ley. Los entornos, sobre todo sociales, son distintos.
y pongo el énfasis en esto, la manera de acceder, usar, producir, distribuir información, y lo digo de manera genérica, información, cambió radicalmente. De hecho, estamos en 2005, empiezan las primeras plataformas digitales, desde Facebook y Twitter, que las acercamos, y eso ha cambiado en 20 años. Hoy estamos en una etapa de otras formas de producir, consumir, distribuir información de manera genérica, y esto ha afectado y ha modificado también la relación de las personas y los ciudadanos y las ciudadanas con los gobiernos y las instituciones públicas. Por eso incluso se diseñó hace 20 años pensar en el acceso a la información y la disponibilidad de información era pónganlo en internet. Y si quieres información, presenta una solicitud por escrito. Bueno, en este lapso llegamos, incluso la Suprema Corte llegó a establecer que solicitudes de información hechas a través de plataformas digitales como Twitter eran tan formales y había que atenderlas como si hubieran hecho de la manera formal tradicional. Y luego, eso es, por ejemplo, en esas dos vertientes. Hoy ya no podemos plantear, por ejemplo, de poner a disposición información únicamente subiendo a internet. No. Incluso tenemos que pensar en otra forma de cómo, no solamente plantearla, de cómo hacerla usable. Ya no basta subir a internet. Necesitamos utilizar otras herramientas que la hagan usable, digerible, localizable y sobre todo útil, ¿no? Y esa es la parte en la que yo creo que podríamos decir que el modelo institucional y legal se quedó rezagado. Es la oportunidad de poner las bases para un nuevo modelo, y creo que esto se ha mostrado en los foros. Y pienso, por ejemplo, en los jóvenes. Cuando no es lo mismo que uno que ya está correteado, uno que tiene más pasado que futuro, decir que queremos información accesible, pues para nosotros es, pues pónmela como yo la he usado toda mi vida. Y si lo ves con un joven y un niño, para ellos que es usable, pues hay que pensar en la lógica, cómo acceden ellos a la información común. Basta hacerle una pregunta a una plataforma digital que utiliza herramientas como inteligencia artificial y no solamente le ofrece respuestas, sino que además le genera contenidos de manera más intuitiva que los buscadores tradicionales. Y yo creo que en esto las entidades públicas debemos, digo porque estamos trabajando con ellos, no porque yo represente ello, sino se debe de plantear una forma distinta de generar información de utilidad pública, que no solamente es para los ciudadanos, sino para los propios sujetos obligados. Porque nadie puede ser transparente hacia afuera si no es transparente y honesto hacia adentro. Y si algo podemos observar en las instituciones públicas es que el manejo patrimonialista de la información no es nada más hacia afuera, es hacia adentro, entre las propias áreas, entidades públicas, entre poderes. Hay una resistencia incluso a garantizar el acceso para que cada poder, dependencia, haga sus funciones. Pongo un caso, cuánto batalla, que hay que obligarlos en materia de fiscalización a través de la Auditoría Superior, que entreguen informes, cuentas públicas, o toda la información y soportes documentales para que la auditoría haga su trabajo y que lo entreguen los ayuntamientos. Entre un área, dentro de una secretaría, dentro de un área, saber qué está haciendo, por qué lo hace, y que de esa información yo puedo hacer también mi trabajo, a veces hay resistencias. Imagínate ahora hacia afuera. Bueno, los foros que se han hecho a través en estos dos modelos de foro, bueno, a través de dos ópticas, pero en lo mismo, mucha participación, y se ha madurado. Se maduró
en la comprensión y cada vez son más finos en propuestas más puntuales. Insisto con ese compromiso de no perder lo avanzado, pero sí avanzar para responder a las necesidades informativas que tiene la sociedad hoy en día. Sí, el asunto de fondo es cómo resolver, sobre todo que todos los sujetos obligados caminemos por la misma ruta, sobre todo en el Estado. A nivel federal, el modelo está pensado únicamente para el Poder Ejecutivo. Y el Poder Judicial, el Poder Legislativo y los órganos autónomos, como otras entidades, no entran, incluso quedan aisladas, ¿no? Y el Poder Ejecutivo, a nivel nacional, se convierte en la cabeza del modelo también de las entidades. Sin embargo, trataron de salvar a un orden de gobierno que nunca lo piensan desde el centro, y son los municipios, a través de su estructura de ayuntamientos. Y aquí es el reto que creo que la ley y el marco constitucional sí nos da oportunidad para pensar en esto, cómo hacer una integración, un trabajo permanente, co-creativo y colaborativo de los poderes y los ayuntamientos, órganos autónomos y demás sujetos obligados, sindicatos, por ejemplo, para que tengamos, creo que es el campo más interesante aquí, políticas comunes, planes, programas medibles, evaluables, en materia de qué instituciones abiertas se van a construir. Creo que hay que, más que pensar en una ley en sí de transparencia que garantice el acceso a la información, es a partir de cómo construir un modelo de gobiernos abiertos e instituciones abiertas, adentro y hacia afuera. Y creo que el modelo es el que incluso puede alinearse a nivel nacional en lo que le corresponde, es pensar en un sistema estatal de transparencia y acceso a la información, presidido por la Contraloría del Estado, por como órgano interno de control y como está también establecido en la Constitución y en la Ley General. Pero únicamente el sistema define políticas, acciones, diría casi como tomando el modelo del sistema anticorrupción. ¿Por qué nada más tendrían en ese campo, en definición de políticas, programas, planes, acciones y lineamientos, donde los tres poderes se ponen de acuerdo de manera colegiada y definen qué se va a hacer y qué se hace y cómo se evalúa? Porque la resolución de recursos, inconformidades del sujeto del derecho, que en este caso son las personas que solicitan, buscan, lo van a resolver no en esa entidad, sino en los órganos internos de control específicos. Lo que sí debería de tener, y en esto habrá que pensarlo, es si este sistema, si es parte del sistema, dependiente del sistema, o únicamente sería sino un organismo público desconcentrado que resuelva las inconformidades sobre las resoluciones de los órganos internos de control, porque eso sí también se establece tanto en la Constitución como en la Ley General, es decir, si un sujeto obligado niega, ¿ante quién va a recurrir? Bueno, no ante el sistema, porque el sistema tendría otra finalidad, sino ante una instancia de control interno que sea la que resuelva. Y puede ser ahí, o como da la opción, ir ante tribunales del amparo, y únicamente de los asuntos locales, porque cuando se trata de recursos federales tendrá que acudir a la Secretaría, a lo que se llama Transparencia del Pueblo, dependiente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Creo que por ahí lo podemos sacar. Sin embargo, Jalisco puede darle algo que no tiene el sistema nacional, y es que este sistema tenga un consejo consultivo de profesionales y representantes sociales, académicos, ya se vería un consejo consultivo para que colabore con el sistema, en donde podrá emitir recomendaciones, observaciones, evaluaciones del sistema, con la obligatoriedad del sistema de aceptar y la libertad de no aceptar recomendaciones, observaciones, pero de manera fundada y motivada y pública. ¿Por qué? Porque si no, no va a tener nada de dientes. No se le puede dar otra facultad porque los haríamos servidores públicos, pero sí que queden obligados los sujetos obligados, en este caso el sistema, a responder de manera fundada y motivada por qué sí o por qué no se acepta algo que plantee el Consejo Consultivo. Mira, va a ser fundamental porque, mira, ordinariamente tenemos en México, no solamente en este campo, es aplicable a todos y lo seguimos reproduciendo, puede ser que lo reproduzcamos, es ¿quién vigila al vigilante? Y siempre estamos buscando un vigilante que vigile incluso al vigilante. Y entonces es una historia sin fin, nos estamos mordiendo la cola permanentemente. Si partimos que que estos derechos son los sujetos de los derechos, son los ciudadanos, son el principal contrapeso, son los principales guardianes. Pensemos en otros derechos, educación, salud, por ejemplo. La clave siempre va a ser en el cómo me garantizan el derecho a la salud, el acceso a la salud. Pensemos en medicinas, atención médica, en educación, a la escuela. ¿Hay un órgano garante para garantizar esos derechos? No, ¿verdad? De repente se creó la Comisión de Arbitraje Médico, pero para unas instituciones. Están las secretarías de salud y de educación, y ahí hay medios también para garantizar o hacer valer el derecho, pero siempre en la exigencia de estos derechos ha sido la participación ciudadana la que lo hace valer. Es el motor incluso de una democracia, es el motor de las instituciones, porque la soberanía, aunque suene retórica, pero la soberanía reside de manera originaria en el pueblo, o sea, en los ciudadanos, en la comunidad. Y estos son los mandantes. El mandatario es el que recibe un mandato, o como diría un amigo, don Esteban Garay, el mandatario es el que me hace los mandados. ¿Y quién es el mandatario? Pues los servidores públicos, el que acepta una función pública para la comunidad. Por eso aquí es, claro, hay que darle forma porque se trata de un cómo le vamos a hacer, porque decir, sí, los ciudadanos, sí, pero ¿cómo? ¿Y con qué? Bueno, un sistema donde la responsabilidad originaria y la obligación está en el sujeto obligado, pero tienes a los ciudadanos vigilantes, incluso interactuando con otros grupos académicos, donde deben de estar vinculados con medios de comunicación, ser observantes de la sociedad para que puedan hacer las recomendaciones como ciudadanos ante los sujetos obligados. Jalisco tiene, fíjate, con la ley más bien antes del 2014, cuando se transforma el IFAI en INAI, le copian a Jalisco dos cosas. A Jalisco le copiaron el que las resoluciones del órgano garante fueran definitivas e inatacables, que la tenía el ITEI originalmente y después pasa al INAI, en materia de acceso a la información. Y la otra, el modelo de contar los órganos garantes con un consejo consultivo, con una representación social, académica, sectorial, que fue la que le dio más fuerza al ITEI.
incluso a nivel nacional, en el INAI, que tuvo consejo consultivo, y todos los órganos garantes del país debían de tener órganos, fue el único que funcionó de manera estable, con mayor trabajo, era referente. De hecho, varios, me tocó formar parte por parte de la UNIVA, como representante de la UNIVA, en este órgano, parte del ITEI, que era el Consejo Consultivo Honorífico. Venían de otros estados a platicar con nosotros para decir, ¿y cómo le hacen? Dicen, no, pues hay que ver cómo nos hizo la ley. Y claro, había un compromiso de las instituciones para estar ahí y empujar las cosas, ¿no? Las universidades, las cámaras y sobre todo los ciudadanos, incluso individual y algunos de organizaciones sociales, ¿no? Por eso creo que va a ser fundamental tener ese cómo, que va a ser un consejo consultivo, para que el sujeto obligado no se sienta solito, digamos. Y si queremos decir, bueno, para que haya no un contrapeso, el contrapeso es de la sociedad que ejerce sus derechos, sino para que ayude para que esto funcione y los ciudadanos puedan ejercer de manera libre sus derechos. Creo que es tarea de todos, no solamente de la academia. Y mira, después de 20 años del ITEI y luego del IFAI, del INAI, lo más triste es que si uno dice por qué sucedió, habrá que ser honestos y decir, la regaron. Nadie extraña al INAI. Nadie se da cuenta. Nadie se va a dar cuenta que desapareció el ITEI. Y nadie lo va a extrañar. Sí, los grupos, como diría Diego Petersen, de iniciados en el tema. O sea, esos, pues sí, como grupo de iniciados o iluminados que nada más les interesa eso, son las únicas voces. ¿Por qué? Porque nunca lograron, y yo creo que nunca lo hicieron, si lo hubieran hecho, se hubiera logrado, de que no tanto se socializara, lo hicieran suyo este instituto, si no lo hubieran defendido. ¿Sí? Algo similar puede estar pasando, y lo podemos decir, es con el Poder Judicial ahorita. Y lo vamos a ver en la práctica. Es el más desconocido poder. No digamos a veces hasta el Poder Legislativo, los ven de otra forma. Pero es un asunto, digo, de todos, porque, por ejemplo, está la Ley de Participación Ciudadana, aquí en Jalisco, la digo así de manera genérica, y nos enorgullecemos, somos muy orgullosos de tener muchos mecanismos de participación ciudadana: plebiscito, consulta popular, revocación del mandato, ratificación. ¿Cuántos de todos esos instrumentos de participación se usan? No pasamos de 2, 3 modelos. Y hay uno, curiosamente, que nunca ni el ITEI ni otros organismos promovieron siquiera para conocerlo. Y es el de la comparecencia pública. ¿Y en qué consiste la comparecencia pública? En la ley está. En que los ciudadanos pueden solicitar al servidor público, desde el gobernador, el fiscal, el que tú quieras, a citarlo a una sesión donde les proporcione información y rindan cuentas de manera pública. Nadie lo usó. Nadie, por ejemplo, con el caso, pongamos en materia de seguridad, que las madres buscadoras activaran el de comparecencia pública al fiscal. Es una herramienta. Y dejarse de que no nos recibe, de que hagamos mesas. No, es comparecencia pública para entregar información y rendir cuentas. No ante el Congreso, es ante los ciudadanos. Y así velo en cada conflicto que hay en una colonia, en un municipio. Siempre el reclamo es: queremos que nos den información. Desde que el CIAP está haciendo algo en tal colonia, bloquean
y es que no sabemos qué van a hacer y que si nos dan, pues sabríamos. ¿Qué información tenemos más allá de que están modernizando la carretera a Chapala? No, que hagamos socialización de lo que se va a hacer. No, pero no hay información, ni quién lo está haciendo, ni cuándo, ni cómo, ni con qué. Y ya algunos dicen, no, pues sí, es que es para el mundial. Pues sí, pero ¿cuándo? ¿Por qué? ¿En qué va a consistir? Para tomar previsiones. Y es algo que la gente nomás sirve para mentar madres. Y así velo en cada reclamo, es información que no tienen. Si el instituto y si los sujetos obligados no ven esto, que la información es algo que se necesita día a día sobre necesidades concretas, sería otra cosa. La información fundamental, siempre lo he dicho, parece un menú donde siempre te dan lo mismo. Es como ir siempre al Vips o al Kentucky o a McDonald's y siempre el mismo tipo de hamburguesas. De repente te van a poner una con más chile jalapeño. Pero nadie vive de comer puras hamburguesas o pura pizza. Cada quien necesita un alimento distinto, especial por su edad, condición de salud, necesidades. Y así es la información. Pero hay que saber qué necesita la gente. Esa debe de ser la información fundamental. No nada más sus programas, sus planes, sus nóminas, su presupuesto, sus leyes. Eso le vale. A la gente le vale. Sí, a grupos. Debe de estar para grupos observadores para poderlos monitorear, observar, evaluar, fiscalizar, sí. Pero para el ciudadano común eso le vale. Nadie se levanta para ver cuánto gana fulano de tal y estar buscando el cheque. A no ser sea que la esposa que se divorció y quiere ver realmente cuánto ganaba el marido para que en el juicio diga, no, de tanto voy a recibir cuando el juez ponga la pensión. Como hay que entender que le duele a la gente. Exacto. ¿Qué necesita? Es una necesidad humana. Pero hay que ver, esa respuesta tiene que estar en la manera como la gente busca información y obtiene información. Hoy, a través de esa información portable, los muchachos, y ya hecho hasta nosotros, hay cosas que ya ni anotamos. Basta preguntarle aquí, y a veces hasta nada más. Y tengo más información de la que me pueda dar una institución pública. Otra cosa es la calidad de la información. ¿Sí? Mira, la primera ley de transparencia del 2001 fue la propuesta de un diputado, que era un modelo, un machote de ley de transparencia que estaba circulando en varios estados. ¿Quién la decidió? ¿Y se hicieron foros, consultas? Nada. Se presentó en el mes de mayo y en diciembre se aprobó Fast Track. La segunda ley sí ya se hizo con foros, consultas, y ahí ya, aunque el grupo de los que participaban, estamos hablando del 2004, 2005, el grupo era muy pequeño, era un tema muy novedoso. Y creo que, pero esa apertura que tuvo el Congreso, en ese momento de escuchar y decir, sí, por aquí, ¿cómo le vamos a hacer con esto, con esto, con esto? Mira, tomaban y lo metían a la ley, así tal cual, casi dictado por los ciudadanos. ¿Y qué resultó? Tuvimos la mejor ley. Ya después la tercera se hizo en lo oscurito y salió peor. Ya la cuarta, llamada ley vitrina, se volvió a abrir y mira, recuperó Jalisco su referencia nacional. Creo que esta es la oportunidad de tenerlo. Y ya se hizo el trabajo más fuerte.